¿Alguna vez has pensado en lo que pasa cuando vives algo que nadie te cree? Cuando ves una silueta fuera de lugar, algo que no debería estar ahí, algo que físicamente es imposible que exista, y sin embargo cuando lo tienes enfrente, ya no queda espacio para el sueño ni para la imaginación, solo la certeza de que tus ojos están viendo algo que no pertenece a este mundo. Esto fue exactamente lo que le ocurrió a una joven del norte de México, un lugar hostil para vivir, donde el calor seco raja la tierra, la delincuencia te obliga a dormir con un ojo abierto, y los animales salvajes hacen que cada ruido en la noche sea una advertencia. Pero lo que ella vivió, lo que salió de ese pozo, fue algo que no encaja en ninguna explicación conocida, algo que no debería existir, y algo que la acompañó en sus últimas horas, después de que dejó un mensaje que nadie en su familia ha logrado olvidar. La casa siempre había sido silenciosa, pero esa noche el silencio parecía respirarle en la nuca. Las paredes de adobe retenían el frío del norte, ese frío que se cuela por cada grieta y que te obliga a abrazarte los brazos aunque estés dentro. Afuera, el viento raspaba los cristales polvosos de las ventanas y hacía que la madera crujiera como si alguien apoyara el peso del cuerpo del otro lado. Ella caminaba descalza por el pasillo. La tierra fina del suelo se pegaba a sus pies, y cada paso levantaba un sonido leve, un crujido que no debería ser tan fuerte, pero que resonaba como un susurro a través de la casa. La cocina estaba iluminada por una lámpara vieja, una luz amarillenta que apenas lograba despejar la oscuridad que se acumulaba en las esquinas. En algún rincón, un goteo marcaba un ritmo lento, como un reloj que alguien había olvidado darle cuerda. Tomó su teléfono. No para distraerse, sino para no sentirse sola. Marcó a su prima. Quería escuchar una voz conocida, algo que la hiciera sentir que lo que estaba viviendo tenía explicación. Pero incluso antes de que la llamada conectara, algo afuera hizo un sonido sordo. Un golpe, luego otro. No provenían de la casa, venían del pozo. La joven respiró hondo, con ese tipo de respiración que se hace cuando el aire parece pesado. La prima contestó, y ella apenas pudo hablar. «Prima, ya salió, está caminando afuera, y no tiene cara». Afuera, los perros ladraban con más insistencia que otras noches. No era el ladrido normal del rancho, ese que siempre acompaña las madrugadas. Era un ladrido más grave, como si lo hicieran por obligación, no por costumbre. Ella cruzó la cocina, abrió la puerta trasera y salió al patio. El viento le pegó en la piel como una advertencia. La luna apenas alumbraba, y el pozo, justo al centro del terreno, parecía tragarse toda la luz. Era un pozo viejo, familiar, pero algo en él había cambiado, o quizá algo dentro de él. Se acercó con la linterna del teléfono temblando en su mano. La luz cayó vertical, iluminando solo un círculo pequeño. El agua estaba quieta, demasiado quieta. Ni un reflejo, ni una ondulación, como si no fuera agua sino algo más profundo. Entonces se escuchó un roce leve, pared contra piel, un golpe, dos, un arrastre, como si alguien, o algo, caminara por dentro del pozo buscando un borde por donde subir. Ella tragó saliva. La linterna parpadeó. «Prima, está aquí, está tocando la piedra como si quisiera salir», dijo con la voz quebrada. Agachó la cabeza y miró, y ahí entre la oscuridad húmeda del interior vio algo moverse. Una forma que no tenía rostro, no tenía ojos, no tenía boca. Tenía una superficie, lisa, húmeda, que se curvaba como si imitara una cara, pero sin serlo. La joven retrocedió. La luna se escondió detrás de una nube, y por un momento todo quedó en absoluto silencio. El frío se hizo más fuerte, como si todo el aire hubiera decidido concentrarse en el patio. Ella respiró y una pequeña nube blanca salió de su boca. La piedra del pozo estaba helada, tanto que casi quemaba. El sonido cambió. Ya no era un golpe, ya no era un roce, era un paso húmedo, luego otro, como si dentro del pozo hubiera un suelo por donde algo caminaba, y algo empezaba a subir. La prima seguía en la llamada.
Repetía su nombre una y otra vez, pero la joven apenas la escuchaba. Estaba mirando esa oscuridad que vibraba en el interior del pozo. La linterna parpadeó otra vez. Por un segundo, un destello iluminó una figura trepando por la pared interna. Una figura pálida, sin facciones, que parecía moldearse con la luz misma. Ella cayó de rodillas. La tierra estaba húmeda, casi pastosa. El olor que salía del pozo era insoportable. A piedra mojada, a algo dulce, a metal, a algo que no había salido a la superficie en mucho, mucho tiempo. «Prima, ya salió. Está caminando afuera y no tiene cara», dijo entre sollozos. Esa frase quedó grabada en el audio. La figura llegó al borde del pozo. No hizo un salto ni escaló como un animal. Simplemente estaba ahí. Como si de un instante al otro hubiera decidido ocupar ese espacio. Su superficie sin rasgos temblaba ligeramente, como si escuchara. No tenía ojos, pero parecía mirarla. La joven gritó. Un grito que nadie en la familia pudo describir sin que se les quebrara la voz después. El teléfono cayó al suelo y grabó lo demás. Pasos que se deslizaban sobre piedra, un arrastre suave, un sonido extraño, casi como un intento de imitar la voz humana, pero fallando. Cuando la familia llegó minutos después, la puerta estaba abierta, la linterna tirada, el teléfono en el suelo con la pantalla rota, y huellas pequeñas, desordenadas que llegaban hasta el pozo y se detenían en el borde. Ella no estaba. El agua del pozo estaba tranquila, demasiado tranquila. El último audio de la joven fue reproducido tantas veces que la familia conoce cada segundo, pero siempre coinciden en algo. Al final del mensaje, justo después de su frase, se escucha otra voz. No humana, baja, húmeda. Una voz que no pronuncia palabras, sino imitaciones rotas de lo que podría ser una frase. Y desde entonces, los vecinos juran que algunas noches, cuando el viento deja de soplar, se escuchan pasos en la piedra del pozo, como si algo volviera a recorrerlo por dentro, recordando cómo suena un ser humano cuando camina. ¿Alguna vez has caminado solo en un lugar que se siente demasiado quieto? Un corredor oscuro, un estacionamiento vacío, un callejón donde el aire está tan inmóvil que incluso tus propios pasos parecen sonar demasiado fuerte. Lugares donde sabes que no deberías estar, donde la soledad no se siente como un descanso, sino como una amenaza. Ahora imagina trabajar todas las madrugadas en un sitio así, una bodega perdida en las afueras, sin vecinos cerca, sin luces alrededor, y con un silencio que a veces parece escuchar más de lo que debería. Ahí trabajaba un velador, un hombre acostumbrado al frío de la madrugada, a los ruidos del metal, a los perros callejeros rondando. Nada le sorprendía, hasta esa noche, porque lo que encontró parado en la puerta no era un ladrón, no era un animal, no era algo que pudiera explicarse. Y lo último que alcanzó a decir, lo que quedó grabado en el mensaje de voz que le mandó a su hijo, demuestra que el silencio, a veces, es lo menos peligroso que puede haber en un lugar abandonado. La bodega siempre olía a metal viejo y a polvo, como si el tiempo ahí adentro avanzara más lento que en cualquier otro sitio. El velador hacía su ronda como todas las noches, arrastrando un poco los pies porque el frío de Chihuahua a esa hora se mete directo a los huesos. Afuera no había más luz que la de un poste lejano, tan débil que apenas lograba iluminar un pedazo del terreno. Las 3:17 a.m., la hora en la que, según él, los sonidos cambian. En su caseta, la radio portátil emitía un zumbido leve, como si no terminara de sintonizar ninguna estación. El velador salió con las manos en los bolsillos y miró hacia la puerta de la bodega principal. Ahí, entre la sombra y el polvo, vio una figura de pie, quietísima, tan quieta que por un segundo pensó que era un tronco o un pedazo de maquinaria olvidado. Pero no, eso no estaba ahí antes. Sacó el teléfono temblando un poco, no por miedo sino por ese instinto que te avisa cuando algo está mal. Marcó un audio rápido para su hijo, intentando sonar tranquilo. Hay alguien parado en la puerta, pero no trae coche, ni lámpara, nada. La figura parecía hecha de oscuridad. No avanzaba, no retrocedía, no movía los brazos. Simplemente estaba ahí,
como si la noche la hubiera puesto en ese lugar para observar. El velador dio un paso más. El silencio le reventaba en los oídos. Ni perros, ni viento, ni el zumbido de la radio. Nada. Entonces escuchó el silbido, un sonido delgado, prolongado, como cuando alguien intenta afinar una nota, pero no toma aire. No había respiración entre un silbido y otro. Era continuo, mecánico, demasiado perfecto. Un silbido sin pulmones detrás. El velador retrocedió. La figura inclinó la cabeza. El silbido cambió, más grave, más lento. Él levantó el teléfono una vez más y grabó el último mensaje que su hijo escucharía. «Está silbando, hijo, pero no respira». El silbido seguía, vibrando en las paredes metálicas de la bodega como si buscara un lugar para esconderse. El velador sintió cómo la piel se le erizaba desde la nuca hasta la espalda. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Era como si aquel sonido le apretara el pecho desde dentro. La figura dio un paso. No se escuchó ninguno. Nada de pisadas, nada de roces, nada de vida. Simplemente apareció un poco más cerca, como si se hubiera movido sin usar el suelo. El velador corrió hacia adentro, cerró la cadena, echó el seguro. Pero el silbido estaba ahora del otro lado de la puerta, muy cerca, demasiado cerca, como si la figura estuviera pegando la cara a la lámina para escucharlo mejor. La radio de la caseta volvió a sonar de golpe, con interferencia, repitiendo pedazos de voces que no coincidían con ninguna estación. El velador tropezó con una caja y cayó al suelo, respirando rápido, mirando fijamente el marco de la puerta que comenzaba a vibrar con el silbido. Algo pasó por debajo de la rendija. Una sombra. Una silueta delgada, algo que se estiraba como humo frío. El velador intentó levantarse, pero el silencio cayó de golpe. Un silencio que pesaba. El silbido había parado. O quizá estaba tan cerca que no podía distinguir si lo escuchaba con los oídos o dentro de su cabeza. La cadena de la puerta se tensó, como si algo del otro lado la tomara y la levantara con suavidad. No para romperla, sino para sentirla, para medirla. El velador tembló, cerró los ojos y dio un paso atrás. La puerta no cedió, pero algo entró de todas formas. Un golpe seco resonó en la bodega. El velador cayó al piso, sin señales de lucha, sin marcas que explicaran qué lo había derribado. Sus ojos quedaron abiertos, mirando un punto fijo en la oscuridad como si hubiera visto algo acercarse sin siquiera tocarlo. Cuando lo encontraron horas después, la cadena seguía puesta. La puerta intacta. Nada roto. Pero en la caseta, los policías escucharon el teléfono que aún grababa. Y al final del silencio largo, justo antes de apagarse la batería, se oía otra vez el silbido. Uno más largo, más profundo, como si lo hubiera estado imitando, hasta aprender a hacerlo bien. ¿Alguna vez has sentido que alguien te sigue, pero no puedes escucharlo ni verlo claramente? Que tus ojos y tus oídos te dicen que estás solo, pero tu instinto grita lo contrario. Eso le pasó a un joven repartidor en Tamaulipas, recorriendo una brecha solitaria en plena noche. Al principio solo era un brillo en la oscuridad, un vehículo detrás de él, sin motor, sin luces, silencioso. Lo que ocurrió después nadie pudo explicarlo. El joven avanzaba con cuidado por la brecha, el motor de la moto vibrando bajo sus manos como un recordatorio constante de que estaba solo. La noche estaba cerrada, sin luna, y el viento apenas movía las hojas secas que crujían bajo las ruedas. Cada tramo del camino parecía prolongarse más de lo normal. La tierra levantaba polvo que caía sobre su casco, haciéndole sentir como si la oscuridad estuviera viva, flotando a su alrededor. A lo lejos distinguió un par de luces que parecían seguirlo a la misma distancia. No tenían dirección ni movimiento propio, solo permanecían, fijas, detrás de él. Al principio pensó que era otro vehículo, pero pronto notó algo extraño. No había sonido de motor, nada. Solo el brillo débil que lo acompañaba, silencioso e insistente. Sacó el teléfono y escribió rápido a su grupo de trabajo. «Un carro me está siguiendo desde la brecha.
No trae luces. El polvo se pegaba a su chaqueta mientras aceleraba un poco, pero las luces mantenían la misma distancia, como si supieran exactamente a qué velocidad iba. Intentó relajarse pensando en que quizá alguien estaba bromeando, hasta que el vehículo se detuvo atrás de él. Se paró atrás, pero no escucho el motor. El mensaje salió tembloroso, cada letra un reflejo de su miedo. Miró por el retrovisor tratando de distinguir alguna forma, algo que confirmara que había alguien allí, pero no vio nada. El aire parecía más denso, más pesado. La brecha se convirtió en un túnel de silencio y polvo que se pegaba a la piel, y cada sombra se movía con un ritmo propio. Mandó su ubicación en tiempo real, esperando que alguien pudiera rastrearlo. Mientras el miedo se le enredaba en los dedos, un crujido a lo lejos le hizo girar la cabeza. Nada, solo la noche, la brecha, y la sensación de que alguien lo observaba sin reflejarse en los espejos, sin hacer ruido, sin pisar la tierra. El joven trató de mantenerse concentrado, las manos sudadas sobre los puños del manubrio, los ojos fijos en el camino. Cada curva parecía alargarse, cada crujido de las ramas se sentía demasiado cercano. Sintió un frío que no correspondía al clima, un frío que venía de las luces que seguían su moto, aunque no irradiaban calor, ni motor, ni presencia física que pudiera percibir. De repente, una ráfaga de viento lo levantó levemente sobre la brecha. Bajó la velocidad, la moto tembló y por un instante pareció que algo rozaba la rueda trasera. Se inclinó para mirar, pero solo encontró la tierra y los arbustos moviéndose como si alguien hubiera pasado corriendo. Sus dedos sobre el teléfono temblaban mientras pensaba que quizá alguien lo esperaba en la curva más adelante. Y entonces, el GPS dejó de moverse, como si alguien hubiera detenido el tiempo, como si alguien lo hubiera levantado de golpe y la moto hubiera continuado sin él. Cuando llegaron sus compañeros, horas después, solo hallaron la moto apoyada contra un árbol. La tierra alrededor estaba intacta. No había huellas, ni marcas de lucha, ni indicios de accidente. Nada de él. Solo la brecha, la noche y el silencio. Quien revise el GPS aún puede ver su última ubicación, un punto fijo en mitad de la oscuridad, congelado, donde la brecha se curva y desaparece entre los arbustos. Allí quedó, como si la tierra misma lo hubiera reclamado, dejando solo su moto y un misterio que nadie pudo explicar.